Buenas tardes, una alegría saludarlos y darles la bienvenida al curso sobre los evangelios sinópticos que vamos a estar compartiendo, estudiando desde aquí, desde Sobicaín, en el aula virtual durante este mes, el mes de mayo. Me presento, soy la profesora Mariel Pons. Colaboro aquí, me dan la oportunidad de colaborar dando clases, compartiendo el aula virtual, lo que para mí es un gran privilegio. Y los saludamos y les damos la bienvenida desde Buenos Aires. Los evangelios sinópticos son 3. Lo primero que podríamos pensar, si por un segundo ustedes que me están escuchando cierran los ojos y yo les digo así, ¿cuántos son los evangelios? Ustedes tienen todo el derecho a pensar, de decir cómo. ¿No sabe que son 4? Efectivamente. Los evangelios en el texto sagrado son 4. Pero cuando hablamos de evangelio, en realidad estamos diciendo el evangelio, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es uno solo. Y luego se agrega muchas veces cuando se hace la liturgia de la palabra, ustedes escucharán, leemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, Marcos, Lucas o Juan. El evangelio, que en griego significa buena noticia, es uno solo. Es el anuncio de la buena noticia en el Jesús crucificado y resucitado y que ascendió a los cielos y que envía su Espíritu Santo para que se mantenga ese vínculo de amor formado por esta nueva alianza desde el amor, que es lo que nos relata el Nuevo Testamento, se mantenga vigente esta historia de amor de Dios con su humanidad manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, un poco les hacía este recordatorio de que el Evangelio es uno solo. Nos vamos a encontrar con 4 evangelios que son 4 personas que entendieron de una manera diferente cada una de ellas cómo compartir justamente la buena noticia que vino a traernos Jesús. ¿Por qué los evangelios sinópticos y por qué no Juan? La palabra sinópticos viene del griego, al igual que evangelio, que significa la buena noticia. La palabra sinóptico viene de sinopsis, que quiere decir visión de conjunto. Si nosotros podemos imaginarnos, y está en el material del aula virtual, ya está colocado para esta primera clase, que es la clase justamente de introducción a los evangelios sinópticos, uno se puede ubicarse en columnas los evangelios con historias, con el relato de los milagros, historias de sanidad, con las bienaventuranzas, y uno puede ir ubicando esos textos y tener una visión justamente de conjunto, y puede compararlos, puede comentar, puede decir, este texto no está, puede estar en Mateo, está en Lucas, no está en Marcos, pero sí luego uno puede encontrar el texto que va a estar presente en Mateo, en Marcos y Lucas. Uno puede establecer relaciones. Por eso los denominamos evangelios sinópticos. Que no pasa eso con el evangelio de Juan, porque el evangelio de Juan fue escrito con otras características, fue escrito de una manera diferente. Relata exactamente lo mismo que los evangelios sinópticos, pero de una forma diferente. Recordemos siempre que lo que interesa del texto bíblico es lo que nos cuenta, no cómo
lo cuenta. Entonces ahí vamos a tener una diferencia. La diferencia que tenemos entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan no es que cuentan cosas diferentes, cuentan lo mismo, sí de una diferente forma. ¿Por qué tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas? Porque fueron los que quedaron fijados por el canon bíblico, porque se tuvo en cuenta que había muchísimos más evangelios que han circulado a lo largo de la historia. Hoy los conocemos como los evangelios apócrifos y hay cientos de ellos circulando. La Iglesia, en la conformación del canon, entendió que estos 4 evangelios eran los más antiguos, eran los que tenían registro, que había quedado un registro escrito de ellos, si bien no están los originales de los evangelios, no se conservan, sí se conservan personas de la primera etapa de la Iglesia primitiva que hacen mención de los escritos. Entonces se tiene la certeza de que son elaborados por personas de la comunidad primitiva que se conforma a partir del domingo de Pentecostés. El primer evangelio que se supone que fue escrito fue el evangelio de Marcos, que, casualidad, no es el primer libro del Nuevo Testamento. Si ustedes tienen la Biblia a mano y la están abriendo en este momento, cuando uno abre la Biblia, la división entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con el primer evangelio que nos encontramos es con el evangelio de Mateo. Entonces uno tiende a suponer, fue el primero que se escribió. No fue así. Se supone que el primer evangelio que se escribió es el evangelio de Marcos. Luego, en las clases sucesivas, nos vamos a detener cada una de las clases exclusivamente en cada uno de los evangelios. Hoy lo que estoy haciendo es una presentación, una introducción, una presentación general, pero quería remarcarles esto. El evangelio de Marcos se supone que es el primero que se escribió. ¿Por qué? Por la forma de escritura, por los análisis literarios que los teólogos y los lingüistas hacen sobre el texto sagrado, y aparte porque es el más corto. Y como que hay cierta urgencia de contar esta buena noticia. ¿Por qué se escriben los evangelios? En un principio, la comunidad primitiva se reúne en torno a ¿quién? En torno a los apóstoles, a ese grupo de hombres elegidos por Jesús, también compuesto por mujeres, las mujeres que mantuvieron una importante actividad en la iglesia primitiva y por supuesto hasta nuestros días hoy. Este grupo, conformado por los apóstoles, con su predicación, que no es otra cosa que contar lo que Jesús había hecho en sus vidas, contar su testimonio de cómo el amor de Dios en Jesús había transformado sus vidas. Es la primera predicación, es la predicación de la iglesia. Ellos comienzan justamente a juntar a los seguidores. El libro de los Hechos lo recalca eso en este tiempo previo al Pentecostés, que lo estamos leyendo todos los domingos en nuestras liturgias, que se lee el libro de los Hechos. Ahí se va contando justamente cómo los apóstoles comienzan a contar lo que Jesús había hecho en sus vidas. ¿Qué pasa? Por diferentes razones, los apóstoles comienzan a mueren físicamente, algunos por el martirio al que son sometidos, otros porque no queda un rastro en la Biblia que podamos seguir, pero la comunidad primitiva necesita conservar ese tesoro que ellos están recibiendo, que han recibido en forma oral. Entonces ahí es donde surge la necesidad de escribir, de conservar lo más fielmente posible los
los dichos de Jesús, las palabras de Jesús, las acciones de Jesús, el amor de Jesús manifestado hacia ellos. Por eso, los evangelios no son biografía. Los evangelios no relatan datos cronológicos. Los evangelios, como lo decíamos en la introducción al Nuevo Testamento, no son un manual de historia, porque lo que les interesa a los evangelistas es compartir las vivencias de ese Dios real encarnado en Jesús, que viene a traer una buena noticia. Y esto es lo que vamos a hacer durante el mes de mayo. Nos vamos a introducir en cada uno de los evangelistas. Vamos a ver cuáles son las cosas que comparten, cuáles son sus similitudes. Vamos a descubrir por qué hay personajes que uno dice, cuando lee el texto, dice, pero esa persona estuvo ahí, y nos lo cuenta hoy a nosotros y a nosotras. Lo que les decía al comienzo, ¿por qué el Evangelio de Mateo es el primero del Nuevo Testamento? Porque es el Evangelio que más citas tiene del Antiguo Testamento. Entonces sirve como una especie de unidad. El Antiguo y el Nuevo Testamento no son textos separados, es uno solo. Un solo texto en el cual los evangelios van a dar testimonio de las profecías de la antigua alianza relatadas en el Antiguo Testamento. Es maravilloso sumergirnos en la lectura de los evangelios, porque nos muestran cómo personas, al igual que nosotras, con nuestras vidas similares, con nuestras mismas preocupaciones, con nuestros mismos dolores, con nuestros mismos temores, cómo esas vidas fueron transformadas por la buena noticia del Evangelio. Y otra cosa de que también les quería compartir antes de despedirme, es que la necesidad de que quedaran escritos los Evangelios era porque los apóstoles, crecía tanto la iglesia primitiva que los apóstoles no podían estar en varios lugares al mismo tiempo, entonces sienten la necesidad de poder escribir. Igual, siempre recordemos que el primero que escribe en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, porque las epístolas del apóstol Pablo las podemos ubicar en el año 50, son previas a los evangelios. Pero los evangelios surgen, como les decía recién, con esta necesidad de guardar ese tesoro que es la buena noticia. No guardarlo para quedárnoslo, sino para que a modo de semilla germine en cada una de nuestras vidas, nos nutra, y desde ese amor con el cual somos amados, compartir con quienes nos rodean, en las sociedades en las cuales vivimos, este amor. Al amor manifestado en la buena noticia del Jesús resucitado. Que Dios nos bendiga. Recuerden de ingresar al foro para participar, porque al ser una comunidad virtual, el foro es el lugar donde nos podemos encontrar para compartir nuestros saberes, nuestros pareceres, nuestras experiencias, y eso nos enriquece a todos. Y también recuerden que en el foro va a haber alguna actividad semanal, pero lo obligatorio para esta semana es justamente leer el material de introducción a los evangelios sinópticos. Que Dios los bendiga, los saludamos desde Buenos Aires.